Bienvenidos, gente. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que esta pandemia nos esté enseñando bastantes cosas, que nos esté enseñando em, puntos de vista diferentes, perspectivas que no conocíamos, eh, que sea a lo mejor un momento de darnos una pausa y poder reflexionar lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo un tanto como sociedad, como personal. Y fuera de esta introducción un poquito esperanzadora de todo lo que está sucediendo en el mundo, les tengo el último tema de octubre. Es el último tema de una serie de capítulos, videos, audios que estuve preparando a lo largo de todo este mes y que creí que fueran de su interés y que sean pues interesantes. Que pudiéramos hablar un poquito de lo que está sucediendo y poder dar pie a poder platicar y dialogar estos diferentes temas, que siempre es el propósito de Voces. El propósito de Voces siempre es poder crear más conversación, más tema y pues bueno, me da gusto que se esté logrando a través de esas personas que les llegan estos capítulos. Muchísimas gracias por escucharlos, compartirlos y por ser parte de esta pequeña comunidad, este pequeño nicho, por decirlo así. Y pues nada, les agradezco todo esto. Ya casi se acaba el año, ya casi. Y pues bueno, esperemos que el próximo año sea un año que se estabilicen las cosas, de que dejen de haber tantos muertos, tantas personas que se están yendo, tanta gente que sin deberla ni temerla, por así decirlo, pues fallecen por ese virus que no es ficción, gente, no es ficción, no es un cuento de terror, no es una película de terror, es la realidad y a veces la realidad es más cruda y más dolorosa que la ficción. Y es más pesante y es más angustiante ver que poco a poco más gente se enferma, ver que poco a poco más gente la está pasando mal, ¿no? Al menos para mí, eh, en estos últimos meses he estado conociendo a más personas que se han estado enfermando, no que yo tenga contacto con ellos. Me ha tocado la suerte y me he estado tratando de cuidar lo más que se pueda, pero pues la realidad es que sí, más gente que conocemos se está enfermando, así que hay que poner todo nuestra cooperación en eso, claro, si nuestras oportunidades y lo que está sucediendo dentro de tu contexto te sea permitivo, poder quedarte en tu casa, eh, lavarse las manos, hacer todo lo que nos toca. Eh, si tú haces lo que te toca y te enferma, pues ni modo, no podemos hacer nada más, ¿no? Así es el mundo. Pero, ya fuera de esta introducción, eh, esta pequeña introducción del capítulo, esta apertura, lo que les voy a hablar. Quise tomar primero el COVID y sobre todo esto del terror por este mes y por el último tema de octubre. Y es un tema que me hace bastante ilusión porque a pesar de que ya hemos hablado lo que significa a lo mejor ciertas películas y ciertas condiciones, creo que las películas de terror tienen una apertura que podemos nosotros a lo mejor discernir ciertamente y que tenemos que preguntarnos esto. Y que esto, el tema es, ¿por qué nos gustan las películas de terror? Y hablo de las películas porque el género como tal de terror es un género bastante amplio y que no solo se reduce a películas, ¿no? Sino que es realmente un tema bastante consumido, es un tema bastante que se toca y bueno,
este podcast no deja de lado eso y no lo ignora, al contrario, es porque nos gustan las películas de terror. Existen los libros, las novelas, eh, las leyendas, aquellas historias que las personas mayores nos contaban o que veíamos en foros o que nos contaban, ¿no? Nuestro primer capítulo de este mes empezó con las creepypastas, que son cierta parte una corriente de ello. Pero sobre todo es porque nos gusta esa sensación a lo mejor de miedo. ¿Qué podemos nosotros experimentar al ver este tipo de cosas? Y eso es con lo que quiero yo empezar este tema. Al menos para mí, el género de terror me gusta mucho. Es un género que desde temprana edad yo lo consumo. Pero yo lo consumía a través de libros, leyendas, creepypastas, como ya lo había mencionado en anteriores capítulos. Pero nunca fui a alguien que le gustaran las películas de terror. Nunca fui o nunca he sido una persona consumidora de lo gráfico, ¿no? Es decir, eh, no comparto mucho el gusto por el gore o por aquellas películas que te someten a situaciones que son como muy abruptas o que son bastante explícitas y que hay mucha sangre y que hay mil y un cosas sucediendo hasta de más, ¿no? Sin embargo, tiempo atrás, hace aproximadamente 2 años hasta la fecha, me vi en diferentes situaciones en donde veía películas de terror. Eh, y poco a poco que veía estas películas de terror me llamaban mucho la atención como muchos tipos o muchas cosas que sucedían en estas películas, en estas historias, y que yo me preguntaba así como, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Es necesario poner este tipo de cosas? ¿Es necesario no poner contexto, etcétera? Entonces, pues siempre me pregunté, ¿no? Siempre he sido una persona que se pregunta y se cuestiona. Soy muy metiche en muchos temas. Y debo admitir que las películas no son mi fuerte. No son para nada mi fuerte. Y podría decir que hablaré desde la ignorancia en este capítulo. Porque no tengo como una amplia gama o un catálogo grande de películas de terror que yo haya visto. Realmente me limito a. Sin embargo, he visto películas de género clásicas de terror, como Halloween, It, Viernes 13, etcétera, etcétera, etcétera. Como ese tipo de películas a mí, eh, pues algunas me gustan, otras no tanto, pero yo soy más como de esa escuela o de ese ámbito. Porque más adelante las películas pues, más contemporáneas o más acercándonos a esta fecha, a estas nuevas películas de los Warren, etcétera, etcétera, utilizaban cierta receta, por así decirlo, de eh, cómo contar historias, cómo contar sucesos que sucedían y que daban miedo o que pretendían dar este, ese miedo o ese espanto, ¿verdad? Hay que esperar a que suene eso. Ok. Creo que ya pasó. Voy a cerrar la puerta. Voy a cerrar. El coño de la madre de la puerta. Ok. Continúo.
Todos los seres vivientes, todos los seres vivos, los humanos, los animales, tienen un sentido de alerta, una condición que nos indica en qué momento estamos en peligro. Y tenemos dos opciones, a mi parecer. O nos petrificamos o corremos. Es una reacción natural de los humanos y de los animales. Es ese instinto de supervivencia que nos impulsa a reaccionar ante situaciones que conlleven un peligro o que conlleven una huida, una resolución de lo que está sucediendo. Y las películas de terror creo que invitan o creo que tratan de plasmar ese mismo sentimiento, ese sentimiento de estar en peligro, ese sentimiento de adrenalina. Pero es una adrenalina que de pronto se vuelve selecta, es decir, que sabemos en qué momento van a pasar las cosas, en qué momento va a salir el fantasma o en qué momento te, te va a salir cierta cara o te ponen en situaciones que pueden ser bastante predecibles, ¿no? Como el uso de los jump screen, la música oscura y tenebrosa, y sobre todo los malos clichés de quién muere primero. Que la rubia, el negro, etcétera, etcétera, que en lo personal yo no estoy muy de acuerdo. Yo no estoy muy de acuerdo que siempre sea el victimario aquel sector poblacional, por así decirlo, y tratando de no crear controversia ni tampoco politizar, pero que se ven estos personajes o estas características que suelen plasmarse. Y cuando tú estás viendo una película de terror de esa índole, de ese cliché, es como de no, no te vayas por ahí, ¿por qué pasas por ahí? Oh, no, ¿qué está pasando? No. Eh, y se vuelve bastante, bastante monótono. Sin embargo, la última, bueno, a lo mejor no la última, pero la última película de este género que me pareció bastante buena en su momento y que al final dio una bastante, bastante decepción, fue la película de El Hombre Invisible. Esa película yo la fui a ver de una manera improvisada, de una manera como de, bueno, estoy en el cine, ¿qué hago? Eh, Quiero ver una película, estaba ahí con una persona, estamos ahí platicando de qué íbamos a hacer. Yo le dije, bueno, pues a ti te gustan mucho las películas de terror, veamos una película de terror. Entonces la empezamos a ver y sucedían bastantes cosas que yo se las recomiendo, véanla, la verdad sí, véanla, pero pues en lo personal es bastante interesante. Entonces empieza a suceder ciertas condiciones que apuntan a que algo más sucede, a que lo que los personajes piensan, ven o inclusive deliran está sucediendo. Y es muy buena porque te hace creer que entre dos polaridades, entre dos formas de poder justificar, por así decirlo, la situación o las situaciones que estaban pasando y te pone en una balanza entre si es cierto, no es cierto, esta persona está bien, no está mal, y empiezas a hacer conjeturas, pero al final decepciona. Porque es tanta la polaridad, o te puede decepcionar o te puede gustar bastante. Porque es tanta la polaridad que llega a tener la película que sucede eso. Sucede esa o gran decepción o gran afán. Y no solo ese tipo de películas te ponen en situaciones eh, tensas, que creo que eso es lo que hacen las películas de terror. Tensan el ambiente a tal manera de que estás tan a la defensiva
pero es una defensiva cómoda. Es decir, no va a pasar nada en el sentido de, pues no va a aparecer ese monstruo al lado de ti o no va a saltar de la pantalla eso que estás viendo eh, y te va a comer o etcétera, 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 ¿no? Es una tensión cómoda, es una tensión segura, es un estrés controlado, es una impaciencia tranquila, ¿no? Y que creo yo que a lo mejor eso hace a las películas de terror tan consumidas, o que se han vuelto de cierta manera uno de los géneros que más dinero recauda. Hay bastantes películas de terror que salen al mercado y que son bastante consumidas. Inclusive hay nichos de personas que superanalizan y supercritican las películas y que te los puedes encontrar en internet. Tú simplemente puedes buscar y ahí hay todo. Sin embargo, ¿qué nos hace seguir viendo ese género? ¿O por qué hace ese género tan popular o tan visto que nos muestra más y más y más y más? Y creo que podría yo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, perdón, hablarlo de una manera, creo yo, simple. Las pocas películas que yo he visto siempre han sido de una índole eh, de tensión, de preocupación, de que el personaje está en ciertas situaciones en donde pues, la está pasando mal. Pero no es hasta el jump screen que surge el grito o que surge eh, pues el terror como tal, ¿no? Que al menos que yo he visto, realmente yo no me he encontrado con una película que realmente me ponga tenso, o a lo mejor sí, no la recuerdo muy bien, ¿verdad? Recuerdo que El Resplandor pudo haber sido una de esas, no exagera tanto en, en esa fórmula, es un terror más psicológico. Y el terror psicológico a mí me emociona bastante, me gusta bastante. Creo que yo podría ser yo más consumidor de eso que consumidor como de otro tipo de películas. Pero ¿por qué entonces estos géneros tan polarizantes y tan comunes a la vez se vuelven tan adictivos? Y es que la adrenalina, eh, esos mecanismos de defensa, esos saltos, son adictivos. Se convierten en una forma de vivir. Y a lo mejor podría ser eh, tu vecino, podría ser tu compañero de clase, podría ser tu compañero de la escuela que le guste tanto el terror y que tú lo ves serio, lo ves tranquilo, pero en ese momento el corazón late a 1000 por hora. Y es que en el terror se desafían tus grandes miedos. Tus más grandes miedos se desafían ahí. El gore, el terror psicológico, por así decirlo, los fantasmas, los asesinos, eh, suelen tener cierta, o se caracterizan por tener cierto tipo de personalidad, que hasta cierto punto empatamos con ellos, que podríamos jugarle un poquito en ese sentido, pero bueno, no hay que hablar tanto de eso, no quiero hablar tanto en ese aspecto. Y aquí es cuando los videojuegos entran, porque hasta cierto punto nos dan
en lo personal un poquito más de esa experiencia del terror. O nos dan un poquito más de la experiencia de la adrenalina. Porque las películas te obligan a ver lo que va a suceder. Si bien es cierto que nos ponen hasta cierto punto en la misma atmósfera y encajamos con ciertos personajes, los videojuegos, por otro lado, te invitan a que tú explores, a que tú vayas y te des cuenta de que la lámpara está fallando, de que ya no tienes pila. Títulos como Slenderman, Outlast, e infinidad de videojuegos que te ponen en situaciones bastante complicadas. Y que es ahí donde, al menos en mí, la adrenalina y ese sentimiento de desesperación surge más. Porque yo ya me sé lo que va a suceder en la película. Yo ya sé que alguien va a morir. Yo ya sé que la monja va a seguir. ¿Sí? No hay manera de que yo pueda hasta cierto punto definir el rumbo de los personajes. Sino el rumbo, a lo mejor las acciones que podemos tomar. Y es ahí donde el verdadero terror surge. O es ahí donde realmente nos ponemos a prueba de qué tipo de personas somos. No sé si estoy dando a entender la idea. A ver, me gustan mucho las películas de terror. Creo que es algo de que el tiempo, la historia y no por nada este podcast ha estado surgiendo por base a lo que yo ya he visto de lo anterior. Sin embargo, creo yo que el cine de terror tiene que dar un giro. Tiene que cambiar esa receta mágica, dejar de pensar en los millones y poder crear diferentes historias o diferentes situaciones en las que no solamente impliquen zombies o escenarios postapocalípticos o entes que están enojados solo porque sí. Eh, no, creo que es tiempo de poder mirar de otro lado. No es el tema y a lo mejor creo yo que no cabe en este género, pero la película de Parásito, o Parasite, no recuerdo en inglés, al final se convierte en una película de terror. Por ese mismo sentido, de esa conexión con los personajes y el qué es lo que yo haría, ¿no? Y da un giro totalmente que al menos al momento en que yo la vi, yo dije, ¿qué? ¿Qué está sucediendo? Y por eso mismo se ganó un Oscar. Desconozco cuántas películas de terror tengan Óscares. Evidentemente ha de haber algún premio por ese tipo de películas, no lo dudo. Eh, pero, pues entonces, ¿a qué le tira el mercado? ¿O hacia dónde va esa población? No sé si captó la idea, ¿no? Es momento a lo mejor de poder contar diferentes historias o contar historias eh, que nos den una sensación más de terror. Y ojo, no me malinterpreten. Si a mí me ponen inclusive el santo contra las momias, probablemente esté súper asustado. No digo que yo no siento miedo, yo no digo que yo no me asusto, al contrario, yo soy muy asustadizo. Muy asustadizo. No me gustan mucho las películas de terror, sin embargo, considero que debe de haber alguna otra manera de poder hacerlo. Yo jamás en mi vida haré una película de terror, eso es evidente, pero creo que es momento a lo mejor de poder cuestionarnos eso, de que la misma receta
el jump screen, el fantasma, esto, pues creo que debe de cambiar. Hollywood tiene que cambiar, ¿no? Por ejemplo, la película del Faro estuvo buenísima en lo personal y que transmite al menos esa idea. Entonces, creo que es momento de hacer eso. Por esa misma receta, a lo mejor que tanto hemos consumido, pues ya no es tan complicado o tan difícil hacer una película, creo yo, de terror, ¿verdad? Y el terror o la emoción del miedo, de la preocupación, de la angustia, están muy ligadas a ciertas cosas. Pienso yo que puedes sentir el mismo terror o el mismo temor cuando te le vas a acercar a alguien nuevo para coquetear a lo mejor, para preguntar algo, ¿no? El cortejo, las interacciones humanas pueden ser más difíciles de afrontar que las películas, ¿no? O que van de la mano, o que van ligadas a esas sensaciones que nos impulsan o que nos dan adrenalina, ¿no? Es interesante, creo yo, poderlo pensar de esa manera, porque son riesgos. Y no por nada está el dicho de eh, la curiosidad mató al gato, ¿no? La curiosidad, aquello que brilla en las sombras, aquello que no sabemos, ese hoyo, esa nada es la que inclusive nos impulsa, la que inclusive puede darnos ese sentido de querer más y más y más y más y más, porque nos estamos enfrentando a situaciones cada vez a lo mejor más complicadas o más producidas o más elaboradas, donde empezamos a congeniar y empezamos a decir sí, 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 esta película es buena o esto está bien y le damos y le damos y le damos, ¿no? Pero la película o las películas de terror que más nos gustan o el por qué nos gustan las películas de terror es por esa sensación. Pero es una sensación posterior a la película. Inclusive la mejor película no es la que te da miedo en ese momento, sino después. Porque aún existe esa sensación de que ese algo nos acecha, que al final pensamos que algo está debajo de nuestra cama, que en algún momento, al abrir un ojo, nos estará viendo de cerca. Aquel monstruo o fantasma. Porque al final las películas de terror no van de efectos especiales, no van de el mejor jumpscare, ¿no? Van en relación a implantar esa semilla o a implantar ese miedo que nos va a acompañar mucho tiempo. Esas son las mejores películas de terror. Porque entonces sí es de los grandes payasos, o porque el payaso es la figura que más miedo se le teme. A pesar de que es una figura que invita o que incita a la alegría, en muchas ocasiones es la que menos quieres ver en pinturas o así. Así que, ¿te gustan las películas de terror? ¿Podrás verlas a lo mejor de alguna manera diferente? Yo espero que sí. Yo trato de hacerlo. Me gustan. Si me invitan, probablemente diga que no y después que sí. Y pues bueno, vamos a dar por terminado octubre. Un mes bastante padre, muy interesante. Pero aún así no hemos terminado voces. Vamos a seguir. Ya falta poco para que termine este año.
este año de terror, la verdad, este año bastante complicado. Y se viene noviembre. En noviembre vamos a tener bastantes o algunos temas que quisiera tomar. Ahí tengo unos invitados que espero que les gusten, ¿no? Ya programados. Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos para la próxima. Por favor, coméntame qué fue lo que más te gustó. ¿Te pareció bien este capítulo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Dale like ahí en YouTube. Eh, Sígueme en todas mis redes sociales, como todo siempre lo repito al final. Estoy en Instagram como @voz_es_. Estoy en Facebook como voz-es. En YouTube, suscríbete por favor, estoy ahí en voz-es. Sígueme en todas mis redes sociales para poder platicar y poder ver que podemos seguir comentando en estas películas y en estos temas, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarme otra semana más y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.